En esta sección del capítulo 3 del marco conceptual de la FAFSE, nos vamos a centrar en los elementos de los estados contables y en el reconocimiento y medición de los mismos, para dejar a posteriori los dos últimos puntos. Comencemos con los elementos. Vamos a decir que los elementos son aquellos que los estados contables deben considerar a la fin de brindar información a los entes emisores. Al hablar de información, ya estamos diciendo que tienen alguna incertidumbre. ¿Sobre qué? Sobre la situación patrimonial, y sobre esto debe brindársele información. Hablamos de situaciones un momento en el tiempo, y patrimonial se refiere a patrimonio. Recordemos que hemos definido como patrimonio al universo de bienes, derechos y obligaciones que posee un ente. No es lo mismo que patrimonio neto. Patrimonio neto es la diferencia entre estos dos elementos. También dentro de los elementos hay que considerar la evolución patrimonial. ¿Por qué varía el activo? ¿Por qué varía el pasivo? Exponiendo las causas de los cambios. Aquí se da el concepto de resultado por diferencia patrimonial o por las causas, como lo han estudiado en el curso de nivelación. Y evolución financiera con exposición de las causas de los cambios. En estos tres núcleos nos vamos a ir desenvolviendo para desarrollar los elementos. Tomemos el primer bloque. El primer bloque sería la situación patrimonial, y dentro de este bloque el activo. Si ustedes recuerdan, en el curso de nivelación decíamos que activo eran los bienes y derechos que poseía una empresa, bienes y derechos contra terceros. Luego, también vimos que en ese curso desarrollamos tres requisitos que tenía el activo para ser reconocido, que eran la capacidad de generar beneficios futuros para el ente, la capacidad del ente de acceder a la totalidad de este beneficio, que estaba muy vinculado al requisito de propiedad, salvo para el leasing, y que poseyera un valor monetario fruto de un hecho o transacción anterior a la medición. Si ustedes recuerdan eso, esta definición que es la de norma, la norma está en este punto, capítulo 4, situación patrimonial, está describiendo todo lo que venimos trabajando. Nosotros estamos aquí en el activo. Si la definición de activo que les acabo de mencionar les es familiar, esto también les debería ser familiar, porque es la definición que nos trae la norma, entendiendo que estamos en el marco conceptual en donde están las hipótesis básicas, los supuestos fundamentales, las definiciones primordiales. Entonces dice que habrá un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, esto tiene que ver con el valor monetario fruto de un hecho anterior a la medición, el ente controla el beneficio económico que produce el bien. Esto tiene que ver con el requisito de acceso a la totalidad de los beneficios futuros. El bien material o inmaterial, ¿sí? Con valor de cambio o de uso. Esto tiene que ver con los valores futuros. Un activo representa efectivo o equivalente de efectivo, y tiene aptitud para generar por sí o en combinación con otro un flujo positivo de efectivo o equivalentes de efectivo. Mírenlo de esto, de esta manera: un activo representa efectivo o un equivalente pudiéndose convertir en el mismo. El efectivo ya es dinero, ya es efectivo en sí mismo. Las cuentas a cobrar tienden a convertirse en efectivo para pagar las obligaciones. Los inventarios tienden a convertirse en efectivo si se venden al contado, y cuentas a cobrar si se venden financiados. Así, todo el activo debe tener la capacidad de generar, no solo transformarse como en el caso de cuentas a cobrar, sino de generar, como en el caso de los bienes de uso también, un flujo positivo de efectivo o equivalente de efectivo. De ahora en adelante, esta será la definición profesional de activo que vamos a tomar, aunque usemos la antigua de bienes y derechos contra terceros que posee una empresa. Primer elemento de la situación patrimonial, el activo. Segundo elemento, el pasivo. De la misma forma, si ustedes recuerdan las definiciones vistas en el curso de nivelación, podemos entender que hay un pasivo cuando hay una obligación de entregar bienes o servicios o equivalentes de bienes, entregar recursos en definitiva, que esta obligación es inevitable y que tiene un valor fruto de un hecho o transacción anterior a la medición. De esa manera, la
definición de pasivo que se puede ver en la norma es que habrá un pasivo, se reconocerá un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, el ente está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona física o jurídica. Aquí estamos en el caso, por ejemplo, de una compra. Debido a ese hecho, estamos obligados a entregar recursos. O es altamente probable que ello ocurra. Debido a un hecho ya ocurrido, es probable que tenga que entregar recursos, tiene que ver con el concepto de las previsiones de pasivo. Y, nótese que estamos con este conector diciendo que las condiciones son conjuntas. La cancelación es ineludible o altamente probable en el caso de ser contingente y tiene que hacerse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor. Esta será la definición de pasivo que profesionalmente vamos a tomar de aquí en adelante. Por otra parte, dentro de la situación patrimonial existe el patrimonio neto, que es un cálculo que puede realizarse como el total del valor asignado a todos los componentes que hemos definido como activo menos el total de valor asignado a todos los componentes que hemos definido como pasivo, pero que a su vez contienen componentes internos. Puede verse como la suma de aportes más resultados acumulados. Y aquí sí hay una cuestión conceptual que abordar, teniendo en cuenta que los aportes y resultados son una abstracción. La evolución patrimonial puede darse, como lo hemos visto en el curso de nivelación, por variaciones cuantitativas que tienen que ver con los propietarios, aportes o distribuciones, o con terceros, ventas, compras que se convierten en costos de ventas, gastos, etc. O cualitativas que tienen que ver con cambios, digamos, de activo y pasivo que no alteran el valor del patrimonio neto o de cambios en la composición interna de los componentes del patrimonio neto. Veamos este bloque, transacciones con los propietarios. Son dos, básicamente, aportes o retiros. La definición que vamos a tener es que habrá un aporte ya desde la obligación del propietario. Por eso cuando hay un contrato social, desde la suscripción de acciones ya está la obligación. Entonces habrá un aporte cuando desde el propietario existe la obligación de entregar recursos, efectivo o bien, prestarle servicios, hacerse cargo de alguna deuda o condonarle un crédito. En cualquiera de estos cuatro casos existirá la figura del aporte. Y el retiro es, digamos, la contracara, que es que existirá un retiro cuando exista la obligación, o sea que en la cuenta de dividendos, en la sociedad anónima, en el pasivo, se encontrará el retiro reconocido. Un retiro estaría diciendo que hay una disminución del resultado no asignado y un cómputo como pasivo. Entonces acá habrá un retiro disminuyendo los resultados no asignados cuando exista la obligación del ente de lo contrario a lo anterior. Entregar recursos del propietario, prestarle servicios, asumir una obligación o condonarle algún crédito. Tenemos entonces los conceptos de activo, concepto de pasivo. La diferencia es el patrimonio neto. El patrimonio neto puede verse como aportes más los resultados, ¿no es cierto? De los aportes nos hemos encargado aquí, de los resultados acumulados, esta es una disminución. Pero otro componente es el resultado del ejercicio, que vamos a decir es la suma algebraica de ingresos y gastos. Definamos ingresos, ya también lo tenemos trabajado desde el curso de nivelación, donde se dice que habrá un ingreso cuando hay un aumento en el patrimonio neto. Ese aumento originado ¿en qué? En producción de venta de bienes, prestación u otros hechos, y esto es lo importante, que provengan de las actividades principales del ente. Si no, no es un ingreso, no va a estar en la otra categoría de aumento del patrimonio neto, que es la ganancia. Los ingresos pueden ser apareables con los gastos, que serán disminuciones del patrimonio neto relacionados a los ingresos. Hay gastos que se pueden relacionar directamente a los ingresos, como por ejemplo el costo de venta.
hay gastos que no pueden ser relacionados directamente a una venta, pero sí a toda la estructura necesaria para generar ingresos, por ejemplo, los sueldos, los alquileres. Entonces, la relación puede ser directa o indirecta. ¿Cuál sería el concepto de ganancia? Al igual que los ingresos, la ganancia es un aumento del patrimonio neto, originado en operaciones secundarias, otras transacciones, otros hechos o circunstancias. Lo que quisiera que tomen para apropiarse de este conocimiento es aumento del patrimonio neto que no sea ni un ingreso ni un aporte. Entonces tenemos tres vías para que aumente el patrimonio neto. O hay un aporte, o hay un ingreso, o hay una ganancia. Para las pérdidas, que serían un elemento que reduce el patrimonio neto, el análisis es similar, es una disminución del patrimonio neto originado en operaciones secundarias o accesorias, otras transacciones, u otros hechos o circunstancias que no provengan de gastos o distribuciones. Lo que nos deja tres vías de reducción de patrimonio neto, que serían la distribución a propietarios, los gastos o las pérdidas. Entonces estamos caracterizando a 4 de los 5 elementos del resultado de un ejercicio. Ingresos y gastos, que se relacionan, ganancias y pérdidas, donde las ganancias no se asocian a las pérdidas no se asocian a las ganancias. Siendo el quinto elemento el impuesto a las ganancias, que no cumple con ninguna de estas definiciones. En cuanto a las variaciones cualitativas, vamos a decir que son aquellas que no alteran el valor del patrimonio neto. Pueden estar dadas por operaciones, canjeando un activo por otro, como en la compra de una mercadería en efectivo, o cancelando un pasivo entregando un activo, que sería el pago de una factura deudada. Estas son variaciones cualitativas originadas en operaciones. Pero puede haber variaciones cualitativas que no estén originadas en operaciones y que provengan de la presentación formal del patrimonio neto, capitalizando ganancias, es decir, del resultado no asignado, una parte se asigna a capital, absorbiendo pérdidas, reservando ganancias por alguna cuestión legal, se materializa en la reserva legal, o desafectando ganancias reservadas, cuando hay un quebranto en un ejercicio que se absorbe de alguna ganancia. Todos estos elementos que hemos mencionado son cambios en la presentación formal del patrimonio neto. Bien, hablamos entonces de la situación patrimonial, la hemos trabajado, hemos hablado de la evolución económica o de los cambios en la situación patrimonial con exposición de sus causas, que es lo que venimos trabajando recién, dada por ingresos, gastos, ganancias, pérdidas y impuesto a las ganancias, y nos toca hablar de la evolución financiera. En este caso, uno de los objetivos de los estados contables es permitir que los usuarios evalúen la capacidad del ente emisor para pagar deuda y distribuir ganancias. Básicamente, cuando la empresa presenta el estado contable a un banco, digamos, para la obtención de un crédito, el crédito debe evaluar esa capacidad para saber si va a poder pagar esa deuda con el banco adicionalmente a las del giro normal y habitual de su desempeño económico. Pero en caso que no fuéramos el banco, sino que fuéramos los inversores, yo debería estar interesado en saber si va a poder pagar todas sus deudas, tanto las del giro normal y habitual, como la del crédito al banco, como devolverme, en caso que sea inversor, mi retribución por el importe invertido. En este caso, es importante la evolución económica, pero también tengo que definir si va a tener recursos financieros para realizar estas dos acciones que estamos trabajando aquí arriba. Bueno, las normas se tienen que ocupar de una definición de recursos financieros y las nuestras lo hacen. Dicen, un recurso financiero es el efectivo, perfecto, y también los equivalentes de efectivo, como por ejemplo, inversiones de alta liquidez fácilmente convertidas en efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor. Aquí es donde vamos a trabajar cuando veamos el estado de evolución, el estado de flujo de efectivo, para trabajar cuáles han sido las causas que me llevaron a orígenes de efectivo, cuando incrementan el importe, y las causas que llevaron a aplicaciones cuando las mismas lo disminuyen.
No perdamos de vista que estamos trabajando en los elementos que deben ser informados en la emisión de los estados contables para reducir incertidumbre sobre estos aspectos. Ahora bien, hemos trabajado en los elementos, en la composición. Habíamos hablado en algún momento en el capítulo 1 sobre las normas de reconocimiento y medición, y el marco conceptual toca estos temas sobre reconocimiento y medición. Tomémoslo de esta manera. Reconocer es dejar entrar el concepto al estado. Reconozco que hay una cuenta por cobrar, por ejemplo. Medir es darle valor a esa cuenta por cobrar. Por lo tanto, primero está el reconocimiento y luego la medición de los elementos. ¿Cuándo se reconocen los elementos? Los elementos, ya sea activo o pasivo, por ejemplo, se reconocen cuando cumplen con la definición del capítulo 4. Capítulo 4 no de la materia, sino del marco conceptual. Estamos en el capítulo 5 del marco conceptual, que son los elementos de estados contables. Por ejemplo, habrá un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido. Les invito a que lean nuevamente esas definiciones, hagan su propia abstracción. Y adicionalmente, tengan atributos a los cuales se le asignen medición contable. Medición contable es valor en pesos, que permitan cumplir, en este caso la norma hace énfasis en el requisito de confiabilidad, porque digamos, los otros requisitos tienen que ver con el reconocimiento, que sean pertinentes, que sean verificables y toda esa cuestión. Ahora bien, el hecho de que un elemento significativo, y no hemos hablado todavía de significación, ya lo vamos a ver cuando trabajemos el punto 7 del marco conceptual en el próximo video, el hecho de que un elemento significativo no se reconozca porque no pueda asignarle un valor, tiene que ser informado en los estados contables. Por ejemplo, alguna amenaza real contra la planta, pero donde no se pueda establecer, digamos, cuál sería el impacto económico si esto se materializa. Bueno, en este video hemos trabajado los elementos de los estados contables y reconocimiento y medición.